Un cordial saludo, bienvenidos al capítulo 3. En este capítulo vamos a ver algunos conceptos clave dentro de la programación en el lenguaje Arduino y vamos a ver ciertas estructuras y ciertas funcionalidades que deben tener nuestros programas. Como ya vimos en el capítulo anterior, hemos logrado conectar nuestra tarjeta correctamente a nuestra computadora y ya estamos listos para empezar a hacer nuestros primeros programas. Lo primero que haremos será abrir Arduino. Una vez abierto, vamos a tener nuestro entorno de trabajo. En las versiones actuales de Arduino, cuando nosotros abrimos el programa, nos aparecerá automáticamente la plantilla para empezar a programar. Antiguamente no ocurría esto. En versiones posteriores, si ustedes tienen una versión posterior, no les va a aparecer la plantilla y ustedes deberán hacerlo. Igual no es complicado. ¿Qué nos aparece en la plantilla? Básicamente todo programa en Arduino empieza con dos funciones principales. La primera función es la llamada Void Setup. Dentro de Void Setup se deben colocar todas las instrucciones que van a configurar la tarjeta. Es decir, si nosotros, por ejemplo, necesitamos activar una entrada o una entrada. Por ejemplo, si nosotros necesitamos configurar un puerto digital como entrada o como salida, lo haremos aquí. Si necesitamos ajustar la inicialización de una pantalla, lo haremos aquí. Si necesitamos configurar la velocidad de transmisión de un envío, lo haremos aquí. Esta parte del programa se utiliza para colocar funciones que sirven para configurar. Luego tenemos la función Void Loop. Esta función lo que hace básicamente es crear un bucle infinito. ¿Por qué se crea un bucle infinito? Puesto que los microcontroladores, cuando tienen un programa internamente, normalmente lo hacen repetidamente. Es decir, ellos siempre están verificando o están activando o están haciendo la tarea que se les pide. Nunca llegan a un fin, a menos de que lo hagamos con otras funciones. Pero solo en programación de microcontroladores vamos a encontrar este tipo de bucles infinitos que no se suelen utilizar mucho en la programación tradicional de computadoras, pero que sí es netamente necesario aquí en este tipo de sistemas. Por ejemplo, si yo necesito supervisar un sensor en un ambiente de aire acondicionado, pues he de esperar que siempre que esté prendido el aire acondicionado siempre esté pendiente de la temperatura y siempre midiéndola. Entonces, solo en este tipo de sistemas ocurre eso, de que hay que estar supervisando o repitiendo tareas indefinidamente. Por eso se utiliza un bucle infinito. Estas dos funciones son las mínimas que se necesitan para que el programa funcione. Si no se coloca alguna de ellas, el compilador nos va a dar error. Vamos a comprobar en este momento. Las funciones se basan en el lenguaje de programación C. El lenguaje de programación C, las funciones se delimitan por medio de estos corchetes. El corchete abierto indica en dónde empieza la función, el corchete cerrado indica en dónde termina. Igualmente en el Void Loop. Si nosotros le damos en compilar, que es el icono de el chulito, nos debería aparecer un letrero en blanco en el cual nos indique que no hay ningún error, puesto que es la plantilla que nos generó el programa al principio. Muy bien. Cuando nosotros compilamos, él nos va a dar algunos datos importantes. El primero es la cantidad de espacio de memoria que consume dentro de la memoria flash del Arduino. Esta memoria, por consiguiente, pues tiene cierto límite. Aquí nos indica que es de 32.256 bytes. Se puede llegar a llenar, pero con programas que son muy complejos. De hecho, pues esta cantidad de memoria nos va de sobra para lo que vamos a hacer. En cuanto a otro tipo de memoria, nos indica cuánto está consumiendo las variables globales. En este caso, como no estamos declarando ninguna variable, pues nos indica que es de 0%. Muy bien. ¿Qué pasa entonces si nosotros quitamos alguna parte del programa? Por ejemplo, dentro del Void Setup no vamos a indicarle en dónde termina.
lo vamos a dejar abierto. Si nosotros le damos en verificar, bueno, primero nos va a pedir que lo guardemos, le vamos a dar cancelar en este momento, ustedes lo pueden guardar. Nos va a decir, se esperaba una llave que cerrara la de arriba, siempre va a mostrar el error más adelante, pero sabemos aquí que el error es porque falta esa llave. La vamos a volver a colocar y ya el programa debería volver a funcionar. Muy bien, importante, siempre comenzar nuestros programas con estas dos funciones. Tampoco se puede hacer un programa si hace falta alguna de ellas. Ningún programa puede funcionar, por ejemplo, si nosotros eliminamos el void setup. Si lo eliminamos, también nos va a arrojar un error. Esas funciones siempre deben ir en todos los programas. Muy bien, ahora vamos a hacer desde cero el programa de Blink, el ejemplo que teníamos en la parte anterior. Mi recomendación siempre es escribir a mano nuestros propios programas al principio para empezar a recordar las funciones, a recordar dónde deben ir, porque si nos acostumbramos a copiar y pegar alguna serie de códigos o de partes de código, nos vamos a mal acostumbrar y no vamos a reconocer bien o no vamos a recordar cuáles son las funciones que se utilizan. En este caso, pues vamos a utilizar una función que vamos a ver posteriormente cuando nos concentremos en estudiar el puerto digital. Entonces, lo primero que vamos a hacer, el void setup se utiliza para configurar la tarjeta. En este caso, vamos a utilizar el pin que estábamos utilizando en el Blink, que yo les había dicho que era el número 13. Entonces, con la función pin mode 13, configurado como salida output punto y coma, esta función nos va a activar en la terminal número 13 como salida. En este caso, dentro de la tarjeta, el terminal número 13 está asignado directamente, o sea, está interconectado al pin número 13. ¿Listo? Entonces, la terminal 13 está asignada directamente al LED. Muy bien. En la mayoría de tarjetas Arduino Uno viene así por defecto, o sea, si ustedes se van a otra plataforma, a la Nano, a la Mega, a diferentes Arduinos, normalmente trae ese pin de testeo que nos va a servir para hacer pruebas del programa y también para en otras ocasiones pues utilizarlo como un testigo luminoso. En este caso entonces ya hemos configurado el pin, aquí se utiliza la configuración. Ahora vamos a encenderlo. Dentro del void loop se ejecutan las tareas. En este caso, ¿qué tenemos? Vamos a utilizar una función que nos va a encender lo que esté conectado a la terminal 13, que en este caso va a ser nuestro LED. Vamos a utilizar la función digitalWrite con el pin asignado, en este caso 13, y lo vamos a colocar encendido, en este caso es high. Luego vamos a hacer un pequeño retardo para que él permanezca un cierto tiempo en ese estado. Vamos a ponerlo un segundo. En este caso la medición está en milisegundos, por lo tanto se colocan 1000 milisegundos, que es un segundo. Luego vamos a apagarlo. digitalWrite 13, apagado, low o bajo. Y vamos a colocar un delay más para que permanezca en ese estado un tiempo determinado. Revisemos nuestro código. ¿Cómo funciona o cómo se gestiona el flujo de datos dentro de un programa de Arduino? Siempre un programa de Arduino empieza por el void setup. Esa línea siempre se va a ejecutar al principio y solo se va a ejecutar una vez. En este caso, él va a ingresar a void setup y va a configurar el pin 13. Luego va a terminar la función y va a salir. Una vez él ha terminado esta función, lo primero que él va a buscar es ejecutar el void loop. Una vez llega a void loop, va a llegar a la primera línea.
aquí el flujo de datos es línea por línea. Muy bien. Es decir, todo lo que esté aquí se va a ejecutar primero esta línea, luego la siguiente línea, luego la siguiente línea y luego la siguiente línea. Nunca en un orden distinto. ¿Quién le va a decir esto al programa? Pues básicamente las líneas están delimitadas por un punto y una coma. Esto se hereda del lenguaje C. Es muy importante colocar el punto y coma. ¿Por qué? Vamos a comprobar. Si nosotros verificamos nuestro programa en este momento, pues debe aparecer que no tiene errores. Efectivamente. Pero si nosotros quitamos el punto y coma y le damos compilar, él no va a ser capaz de identificar esta línea y va a decir que es un error. Y nos va a informar que nos hace falta un punto y coma. Es muy importante. Esto se hereda del C y pues es uno de los principios básicos a tener en cuenta. ¿Por qué se utiliza el punto y coma? Porque es la forma que el programa utiliza para identificar dónde empieza una línea y dónde termina. ¿Bien? Recordemos que cuando vimos microcontroladores, básicamente esto es un compilador. Él en realidad está convirtiendo este lenguaje que ustedes ven en pantalla en un lenguaje que pueda interpretar el microcontrolador del Arduino. Es decir, lo convierte en lenguaje de máquina, el cual, pues, como nosotros vimos en el módulo anterior, es programado en Assembler. El lenguaje de máquina se caracteriza por estar netamente caracterizado por bits binarios, ceros y unos, y a partir de esto, dentro de unos registros, pues se generan los programas. Pero pues en nuestro lenguaje C eso es transparente y nosotros nos dedicamos a programar en el lenguaje que nos provee el entorno de desarrollo. Muy bien, vamos a comprobar el programa. Entonces ya está listo para subir. Recuerden siempre estar pendientes sobre el puerto COM, que si esté conectada a la tarjeta. Si no está conectada a la tarjeta, pues nos va a dar error. En este caso, pues verificamos herramientas, puerto, y en mi caso la tarjeta está conectada al COM 15. Muy bien, vamos a subir el programa. Recuerden, vamos a comprobar y deben encender los testigos RX y TX de la tarjeta. En este caso ya encendieron y el LED enciende cada segundo. Muy bien. Este programa lo habíamos visto en el capítulo anterior, pero lo habíamos hecho desde el ejemplo. En este caso lo volvimos a escribir en el código. ¿Qué es lo importante de este video, de este capítulo? ¿Qué es lo importante de este capítulo? Básicamente, que identifiquemos cómo se organiza un programa en Arduino, sus partes principales, que en este caso son las dos funciones principales, la importancia de delimitar cada una de las funciones o líneas por punto y coma, y tener presente el uso de las llaves de cada función para delimitar en dónde empieza y en dónde termina un programa. Muy bien, el void setup también lo podríamos utilizar para inicializar ciertas variables. Por ejemplo, es válido yo colocar que el LED encienda dentro del void setup, pero tengan en cuenta, el void setup siempre se va a ejecutar solo una vez. El flujo de datos es que primero se ejecuta el setup, solo se ejecuta una vez y sale hacia el void loop. El void loop, ¿qué va a pasar? En este caso, ¿por qué el LED queda indefinidamente prendiendo y apagando? Puesto que en este caso, ¿por qué el LED queda indefinidamente prendiendo y apagando? Eso se debe a que el void loop se va a repetir infinitas veces. Es decir, ¿cómo es el flujo de datos? Se ejecuta la primera línea, enciende, se espera un momento encendido, luego se apaga, espera un tiempo apagado y como no encuentra más líneas, él vuelve y se repite y vuelve a empezar. Otra vez hace prendido, se espera un tiempo, apaga, se espera otro tiempo, no encuentra más líneas, vuelve a empezar y así se queda dentro de un bucle infinito hasta que la tarjeta pierda alimentación. Bueno, eso es todo. Acabamos de elaborar nuestro primer programa. La idea es que lo comprueben,
traten de cambiar los valores que están en el programa, pueden jugar con los tiempos, pueden cambiar el orden de lo de encendido y el apagado, pueden hacer pruebas haciendo otras secuencias. Bien, vamos a continuar con este tema a más profundidad cuando toquemos el puerto digital. Muy bien, muchas gracias.